Buenas noches. El jueves y el viernes pasado se conocieron novedades de la economía. Una de ellas es que ya no se puede ahorrar en dólares, por ejemplo. Las otras novedades son tal vez más negativas, que hablan de una nueva ola de retracciones también en la economía. De estos temas vamos a hablar con varios economistas: Alfonso Pratgay, actual diputado también, expresidente del Banco Central, y con los economistas Rogelio Frigerio y José Luis Espert. Después voy a tener una charla con Julio Bárbaro, un peronista que fue funcionario de Néstor Kirchner, un peronista que es un agudo observador de la realidad, un hombre culto, y sobre él quiero hablar de lo que está pasando en el peronismo y también en la sociedad. Y desde acá me voy directamente con Alfonso Pratgay, y la primera pregunta, Alfonso, es si eran necesarias tantas restricciones para comprar dólares como las que ahora se han dado, que ya no se puede prácticamente ahorrar en dólares. A ver, Joaquín, si vemos cuál ha sido el resultado de estas restricciones, básicamente empujar la economía al borde de la recesión, sin duda que la respuesta es clara, no era necesario, ¿no? El gobierno entendió que era necesario porque durante la gestión de Cristina Kirchner se fueron casi 80.000 millones de dólares y ya no había un superávit comercial ni reservas tan altas como para pagar la deuda y financiar esa salida de capitales. Ahora, forzar a la gente con controles, obligándola a especificar o no pudiendo acceder al mercado de cambios, es la mejor prueba de desconfianza, de ratificar la desconfianza en el peso. Lo que tendría que hacer este gobierno es volver a darle a los argentinos la confianza en su propia moneda, ¿no? Para eso hay que bajar la inflación, hay que hacer una cantidad de cosas que es son... decir, para ustedes confianza e inflación van juntas. Sí, claro, por supuesto. O sea, parte del deterioro del poder adquisitivo del peso, esto que el ama de casa, el que va al almacén, se da cuenta que cada vez compra menos con la moneda, bueno, confía cada vez menos en su moneda. Y la verdad que es relativamente sencillo de resolver esto, Joaquín. Lo que pasa es que requiere que el gobierno primero reconozca que existe el fenómeno y segundo que deje de mentir con las estadísticas y con el INDEC, ¿no? Dos cosas que creo que no van a suceder. Hablaba recién de especificación. Hubo en los últimos días un debate de si el gobierno quiere especificar o no, porque en un momento se habló, inclusive se habló de incorporaciones al Código Civil sobre la especificación. El gobierno después aclaró, el ministro de Justicia que no, el Código Civil no dice eso. ¿A usted qué le parece? ¿El gobierno está intentando especificar? Yo creo que está lanzando un globo de ensayo, apelando a la vena patriótica de decir, bueno, los argentinos tendrían que pensar en pesos, ¿no? Y esto ha sido un poco el esfuerzo que ha hecho la Presidenta en forma mediática y algún otro funcionario como Abal Medina cuando fue al Congreso. Pero como le decía antes, estas cosas no se fuerzan. Hay 50 años de historia de inflación en Argentina que justifican por qué la gente duda, ¿no? Y duda mucho más el argentino medio cuando ve al gobierno lanzando estas medidas con un ministro de Economía que no lo explica, una presidenta del Banco Central que desaparece, el ministro de Justicia teniendo que explicar la modificación de una modificación, control de cambios. Esto es lo que despierta en muchos la sospecha de que quizás las cosas no andan tan bien, ¿no? Yo digo, el problema que tiene hoy la economía argentina es un problema que creó el propio gobierno por su impericia, no porque objetivamente hayan dificultades insalvables en la economía. Ahora, el gobierno dice que se le cayó el mundo. No, se le cayó el modelo. Se le cayó el modelo. El gobierno heredó un modelo en mayo del 2003 que tenía tres patas: un tipo de cambio muy competitivo, un dólar alto, superávit comercial y superávit fiscal. Eso desapareció. El gobierno se quedó sin pesos y entonces dijo, me llevo por delante el Banco Central. Se quedó sin dólares y dijo, cierro el mercado de cambios, expropio YPF, quizás ahí me agarro algún dólar. Y se quedó sin un tipo de cambio competitivo, que es la razón por la cual la economía empieza a tener los problemas que tiene hoy. ¿Por qué el dólar está barato hoy? No porque 4,5 sea un nivel bajo, sino porque la inflación ha sido muy alta en dólares en todo este tiempo, Joaquín. Entonces, lo único que no subió es el dólar, pero todos los precios fueron subiendo en dólares. Hoy la canasta familiar, por ejemplo, en dólares vale un 25 o 30% más que en noviembre del 2001. Esta es una medida de lo que hubo inflación en dólares. Pero claro que sí, todos los años hay inflación en dólares del 15%. Esto en los primeros años se podía aguantar. ¿Por qué? Porque arrancábamos con un colchón cambiario muy grande.
pero en algún momento eso se tenía que terminar. Bueno, llegó ese momento, ¿y cuál fue la reacción del gobierno? En vez de reconocer el problema, dijo, no, esto es una movida de especuladores que quieren voltear el modelo. Una semana después, Joaquín, de ganar con el 54% de los votos la reelección, un control de cambios que nunca habíamos tenido en la historia argentina, con tantas reservas en el Banco Central, el gobierno dice, no, estas reservas son solamente para lo que yo quiero, que es que pagar deuda. O sea, la prioridad del gobierno es pagarle a los bonistas y está dispuesto a hacer eso a expensas de la economía real, ¿no? Y después dicen que son progresistas, esto es lo confuso. ¿Afecta mucho estas restricciones al dólar a la economía real? Afecta por todos lados, digamos. Del lado de las importaciones, hay muchas empresas exportadoras inclusive que no tienen acceso a los insumos que necesitan para producir aquello que quieren exportar. Afectan también las decisiones para los exportadores que ahora tienen que liquidar las divisas antes de embarcarlas. Fíjese lo que significa eso, Joaquín. Hay que conseguir el financiamiento para producir, primero, y después conseguir el financiamiento, el doble, para poder liquidarle al Banco Central las divisas que todavía no cobró. O sea, esto es una barrera enorme para la exportación. Y para la inversión... ¿Se pueden perder mercados de esa manera? Ya se están perdiendo mercados. Ya se están perdiendo mercados, se está perdiendo inversión, porque la otra dimensión de esta arbitrariedad en el mercado de cambios es que se achica el horizonte de tiempo, los emprendedores no saben muy bien por dónde arrancar, achican sus deseos de inversión, ¿no? Y todo esto empieza a repercutir en la cadena más débil, que es el empleo, ¿no? Todavía no lo vemos en los números del INDEC, posiblemente no lo veamos, pero ya hay números muy claros de empresas privadas que muestran que el empleo empieza a caer. ¿Está disminuyendo el empleo o disminuye la oferta de empleo? Porque son dos cosas distintas, ¿no? De momento ha habido, en una primera etapa, se achicaban las horas trabajadas. Los mismos empleados que empezaban a resignar horas extras porque ya, digamos, las empresas no necesitaban producir tanto. Pero ya ahora hay episodios concretos donde se achican los planteles, indicadores de demanda laboral que van cayendo, y bueno, y esta es la prueba más clara de lo que está sucediendo. La semana pasada, Joaquín, usted lo mencionaba en la introducción, el viernes hubo un número del INDEC, y aclaro, del INDEC, que es un estimador mensual de la actividad económica, que mostró que en abril la economía creció solamente 0,6% respecto del año pasado. ¿Sabe cuánto crecimiento mostraba ese indicador en octubre del año pasado? ¿Cuánto? 9%. Ah. El mes que ganó la presidenta. Sí. A la semana empezaron las restricciones. O sea, lo que tenemos que agradecer a Moreno es que evaporó 9 puntos de crecimiento en 6 meses, ¿no? ¿Usted lo que no entiendo es por qué la Presidenta lo premia todo el tiempo con sus viajes a Angola y bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero el resultado concreto de la gestión de Moreno es una economía que básicamente se estancó y que está al borde de la recesión. ¿Usted cree que si la Presidenta, por ejemplo, alguien le dijera que esto se puede revertir rápidamente, es posible hoy cambiar la política cambiaria, por ejemplo? Sí, por supuesto, es posible cambiar la política cambiaria, es posible... Pero digo, con este gobierno, con estos funcionarios... Yo creo que este gobierno tiene una dificultad que es lo primero que debiera hacer para ser creíble este gobierno es reconocer que viene mintiendo con los números hace 5 años. No sé qué piensa usted, Joaquín, yo creo que eso no va a suceder. No. Esta sería la hipótesis de máxima. Yo también creo lo mismo. La hipótesis de máxima es esa. La de mínima es que dejen de hacer macanas. Tampoco soy muy optimista con esa, ¿no? Porque cada vez que hay una decisión, es una decisión a lo Moreno. Pareciera ser que atiende el problema de corto plazo, es efectivo en resolver un problema, pero es mucho más efectivo en crear 5 o 6 problemas más, ¿no? En los últimos días se habló mucho o hablaron algunos de que si se sigue así, esto podría terminar en otro Rodrigazo. Rodrigazo, el famoso Rodrigazo, le expliquemos a la gente, usted lo sabe, es una política del ministro Celestino Rodríguez en el 75 que hizo explotar todos los precios, tarifas, precios. ¿Usted cree que puede terminar así? Yo creo que es muy diferente, Joaquín, porque en la época previa a Celestino Rodríguez, con Helbar, lo que había era un congelamiento total de prácticamente todos los precios. Claro. Entonces eso era como una olla a presión que en cuanto se la destapó, bueno, ese fue el Rodrigazo. Hoy en día hay esencialmente 2 precios que están controlados, que son las tarifas y el tipo de cambio. Las tarifas el gobierno hizo
un intento a fines del año pasado y después se dio cuenta que no le iba a ir tan bien. Entonces, en vez de el tarifazo que anunció con el rótulo de sintonía fina, dijo, no, en vez de ahorrarme esos pesos con un tarifazo, me los ahorro emitiéndolos en el Banco Central, ¿no? Entonces, el otro precio que queda desalineado es el del tipo de cambio. Yo no creo que haya acá la posibilidad de un Rodrigazo. Sí creo que hay una posibilidad de que si el gobierno insiste con las decisiones que viene tomando, tengamos una fuerte recesión con inflación, que es el peor de los mundos, ¿no? Claro. Porque esta es la gran diferencia, Joaquín, entre lo que ocurre hoy y en el 2009. En el 2009... O lo que ocurre en Europa en este momento, que hay deflación. O en Europa. En Europa hay deflación con recesión, ¿no? Acá tenemos una fuerte desaceleración en la economía, pasamos de 9 a 0, pero la inflación se mantuvo, pasó de 22 a 24, ¿no? Claro. Que no es lo que ocurrió en el 2009. Este es el peor escenario para una economía, no crecer, y además de no crecer, tener el castigo de la inflación o de la alta inflación. Bueno, esto solamente es atribuible a una secuencia de malas decisiones en política económica que es fácil de revertir, para cualquiera que viene de afuera lo ve y es fácil de revertir, pero es difícil que este gobierno lo haga, ¿no? Déjeme hacer una última pregunta. ¿Qué pronóstico tiene usted de este plan de viviendas con fondos del ANSES? Le digo porque yo estaba viendo algunos de los planes, tienen tasas de interés anual por abajo del índice del INDEC de inflación, que ya es la mitad de la inflación real. ¿Cómo ve que va? ¿Qué es lo que va a pasar con el ANSES? Porque son los futuros jubilados. A ver, primero hablemos de los jubilados y después del Sí. instrumento en sí. Yo creo que los jubilados ya están siendo hoy expoliados cuando el ANSES le presta a tasas muy bajas al Tesoro Nacional para cubrir gastos corrientes, ¿no? Y las tasas no las podemos saber porque a veces hacen una emisión de un bono y no sabemos cuál es la tasa de interés, pero lo que sí sabemos es que las veces que han mostrado la tasa de interés era muy baja, ¿no? O sea, este mecanismo de ir aprovechando el ANSES para financiarse barato ya lo usa el Tesoro. Si yo tengo que elegir, prefiero que le presten al sector privado, a las pequeñas familias para construir una vivienda que no tienen, antes que se lo presten directamente al Tesoro, ¿no? Me parece que habría que establecer una tasa de interés que no implique para el ANSES una pérdida de recursos, como viene sucediendo hasta ahora. Eso no está en los planes, pero en principio yo no tengo un problema con la decisión de estimular la economía a través de un plan de vivienda en un país donde hay un déficit habitacional de casi 3 millones de viviendas. El problema, Joaquín, es que esta es el tercer plan de vivienda que anuncia Cristina. Creo que son 7 u 8 durante toda la gestión del kirchnerismo, y si hay que guiarse por lo que ha sido el resultado de los últimos planes, es difícil ser optimista, ¿no? Lo que propone Kicillof es colocar 20.000 millones de pesos en créditos a través de una sola institución financiera, que es el Banco Hipotecario Nacional. Para que se entienda, el Banco Hipotecario Nacional hoy tiene una cartera de préstamos para la vivienda de 1.600 millones de pesos nomás. O sea, tiene que multiplicar por 10 en un año a través de 53 sucursales en todo el país. No va a suceder eso. Claro. Esta sí es la última. Hay un conflicto en este momento, que es que los gremios están pidiendo, de acuerdo a la rutina, como se venía pidiendo, aumentos por encima de la inflación. Por lo tanto, piden el 30%. Caso del camionero, caso de la alimentación, hoy que como comparo porque no se lo dan. Pero por otro lado es cierto que hay una inflación alta y que nuevos aumentos salariales podrían aumentar aún más la inflación. Quiero que me dé cuál es la solución a eso. La solución es ajustar el mínimo no imponible, Joaquín. La solución, ¿por qué los gremios piden más que la inflación? Porque dejan una parte muy importante con el impuesto a las ganancias. Claro. Y el impuesto a las ganancias lo pagan porque la inflación los va llevando a un nivel de ingresos que tiene que tributar más a pesar de que no tiene ganancia, ¿no? Por eso nosotros hemos propuesto un proyecto de ley en el que básicamente eliminamos el impuesto a las ganancias para los salarios inferiores a 4 salarios mínimos vital y móvil,
Y lo eliminamos también para los saberes jubilatorios, Joaquín. Es increíble realmente que le cobremos impuestos a las ganancias a alguien que hizo sus aportes toda su vida, pagó el impuesto a las ganancias y cuando llega el momento de la jubilación le volvemos a cobrar impuestos a las ganancias, ¿no? Entonces, es comprensible que los sindicatos quieran cubrirse por encima de la inflación. Esto se resuelve de manera muy sencilla. Ajustemos el mínimo no imponible y dejemos que la paritaria funcione como tiene que funcionar. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque el gobierno está desesperado por los fondos. Te agradezco mucho, Alfonso. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa.